Buenas noches. Para mí el Quijote es muy significativo porque fue el único legado material que me dejó mi papá. Material y también intelectual, ¿no? Porque él era un lector fervoroso de Cervantes. Pero, y eso arma también una especie de arco porque gracias a Dios mi hijo también es un lector de Don Quijote, no de Cervantes, ¿no? Pero uno tiene que enfrentar inicialmente con el Quijote con Cervantes, no los conservantes, sino Cervantes Saavedra, eh, una batalla que es, o dos batallas. Una es, ya lo leí en el secundario, mentira virtuosa, porque nadie puede leer este libro de 900 páginas en el secundario. Puede haberse asomado a los capítulos o puede haberlo leído a esa edad, pero una persona muy entusiasta de la literatura. Este es entonces, bueno, como lo leyó, lo da por leído, ¿no? Entonces no se lee más. Yo creo que es un libro para leer durante toda la vida, es como puede ser Proust o como puede ser, es una literatura más que un libro. Eh, Eso por un lado, ¿no? Y el otro es el que es un mamotreto aburridísimo. Hay mucha gente que supone que está escrito en un castellano indescifrable y que no puede leerse. Entonces, la imagen que queda de Cervantes es una imagen casi de Cervantes y del Quijote, sobre todo, es caricaturesca, ¿no? Como le ocurre a todo clásico, pasa por ciclos enteros de prejuicio y de una interpretación superficial que lo lleva muchas veces a sospechas infundadas. Bueno, una de ellas es que el libro en sí es nada más que una parodia de las novelas de caballería. Y por lo tanto, por tratarse de una burla o de una sátira, tampoco tiene el estatuto de esos libros seriamente armados, como pueden ser otros libros que no se leen, que son los de Shakespeare. Se podrán ver las obras, pero no es muy probable que alguien, salvo que lo haya estudiado particularmente, lea a Shakespeare. Eh, Mi única misión en este caso es convertirlos, por lo menos, en entusiastas de Cervantes, que es un escritor delicioso, único en la lengua, único, de un humor, de una alegría y de una bondad superior a muchos de sus contemporáneos, que eran tan grandes escritores como él, como pueden ser Quevedo y Góngora, ¿no? Los comparables. El comparable en otro aspecto es Lope, pero era un competidor de Cervantes. Cervantes quiso escribir como quisieron en su momento otros escritores, como Henry James, como... esta mañana tenía clarito los ejemplos, a la noche no los tengo tan claros. Como otros escritores, quiso escribir teatro y no fue afortunado escribiendo teatro. El que conquistó toda la gloria escribiendo teatro fue Lope. Ahora uno puede considerar que Borges, en más de un sentido, es superior. Si tuviéramos un registro, como yo suelo tener en algunos momentos, competitivo de la literatura, pero la literatura no es competitiva. La bonomía y la grandeza y la superioridad a veces de Cervantes la provoca su humanidad única, su registro, muchas veces esquivado por otros, de lo que un escritor consideraría de buen gusto o, um, o intelectual. A Cervantes eso lo tiene sin cuidado, es lo que muchas veces ha llevado a que lo consideraran un escritor no estilista, en comparación con esos grandes formalistas que eran formalistas en el sentido del dominio absoluto del estilo, como eran Góngora y Quevedo, tipos que formalmente
escribían de alguna manera mejor. No, de alguna manera. Mejor es una categoría difícil de establecer en la escritura. No siempre escribe mejor el que escribe técnicamente mejor. Y Cervantes no tenía esa preocupación. Tenía la preocupación de que a la gente le interesara lo que estaba escribiendo. Habíamos hablado hace un ratito de esta parodia de las novelas de caballería, que podría producir también un efecto disuasivo, porque ¿por qué habríamos de leer un libro que está parodiando libros que no leímos nunca? Tampoco lo entenderíamos. Ahora bien, el sentido que tiene la parodia en Cervantes es un sentido muy estilizado. Un escritor cubano escribió una frase que parece un mero juego de palabras, pero que no lo es, que dice parodio no por odio. Parodio, quiero decir, en la parodia de Cervantes hay muchísimo amor por esos libros que él está parodiando, como pueden ser el Amadís de Gaula o el Tirant lo Blanc, esas novelas de caballería que son algunas de las que el cura y el barbero queman en el capítulo 8, en el 7, no me acuerdo bien, de el Quijote, precisamente para que el Quijote no vuelva a incurrir. Hay varias hipótesis acerca de la locura del Quijote en el Quijote. Una es que se vuelve loco por leer las novelas de caballería, como si solo eso bastara, y otra es que se vuelve loco porque come muchas lentejas. Así que tengan cuidado con sus regímenes. Pero Proust decía que las novelas que contienen una teoría son como los regalos que se hacen y que tienen pegado el precio del objeto regalado, que las novelas no deben contener teorías. Y si uno lee En busca del tiempo perdido, advierte que la novela está recorrida por miles de teorías. Lo mismo ocurre en el Quijote. Y la teoría no es una teoría, como se puede decir hoy, una teoría excluyente que aparta al lector común. Es una teoría que leemos con muchísima satisfacción. Yo diría que más que teoría lo que hay son hipótesis que al lector le agrada leer. Muchos de los personajes que aparecen y recorren este libro tienen una hipótesis acerca del personaje principal, que es el Quijote. Entonces, bueno, este hombre que justifica todo, hasta Sancho tiene una teoría de Quijote, como bien lo detectó Kafka, ¿no? Y por supuesto que todos los personajes interesantes de la literatura convocan a los otros personajes y a los lectores, sobre todo, a tener hipótesis sobre ellos. En el caso del Quijote, en el caso de este hombre, de este bulímico de novelas de caballería, este hombre que no puede parar de leerlas y de pensar sobre sí mismo, historias extraordinarias, idealizadas, y que justifica sus combates con molinos de viento diciendo que eran gigantes o que él estaba poseído por unos encantadores y por eso los demás no lo advirtieron. Hay una bellísima concepción, que yo diría que es una de las primeras grandes concepciones del personaje a la vez fantástico y realista de la novela. Se da por sentado que con el Quijote nace el realismo en la novela. Qué curioso, porque es una novela con elementos fantásticos también extraordinarios. Pero la novela va a llegar a un realismo estrecho, que es lo que finalmente prevaleció por la novela realista, cuando en realidad se refieren a lo que sería una novela naturalista,
como lo fue al final del 19 la novela francesa, con Daniel Defoe. Daniel Defoe es el autor de Robinson Crusoe. Hay que advertir que El Quijote tuvo un éxito inmediato y que fue traducido muy rápidamente a otras lenguas, y fue muy rápidamente, así como en El Quijote se puede ver la burla de la novela anterior y el homenaje, la destrucción y el homenaje a la novela anterior en la lectura que Quijano, que Don Quijote había hecho de las lecturas de caballería, El Quijote va a ser rápidamente deglutido y a veces reducido, como en el Gil Blas, a de vuelta una novela de peripecias y anécdotas nada más, cuando El Quijote está lleno de todo. Uno puede encontrar, y este era también uno de los motivos que me parecía un poco abusivo, uno puede encontrarlo todo en El Quijote. Me parecía abusivo para con una audiencia encontrar un libro, inspirarme, porque lo único que van a encontrar acá son como ideas acerca, en un libro tan rico. En realidad habría que elegir más modestamente un texto menos rico de lo que es este libro absolutamente extraordinario. Les contaba esta cuestión del amor y del parodio no por odio, que ocurre también en Flaubert, ¿no? En Flaubert pasa lo mismo antes, en lo que se considera ya el realismo francés en el siglo XIX, y antes de que degeneren el decadentismo y el naturalismo. Perdonen si les hablo de escuela, que es la manera menos interesante de hablar de la literatura, pero finalmente es el único modo en que estas cosas se encaminan en esa especie de gimnasio de reducción de grasas, que es la historia de la literatura, ¿no? En la historia le interesan más las escuelas, probablemente, que las singularidades. Y El Quijote es una singularidad absoluta, es como una singularidad astronómica, una cosa que ocurre una vez y que es muy difícil después de volver a hacer. En otro libro de una singularidad extrema como es Madame Bovary, pasa lo mismo, porque Flaubert lo piensa como una expresión del bovarismo de Emma Bovary, del grado de sonsa inercia en que la somete, al que la somete, las novelas románticas que consumía. Y de hecho, tal como lo cuenta en su epistolario con Louise Colette, Gustave Flaubert lee un montón de esas novelas para averiguar qué tipo de ensoñaciones le provocan a su protagonista, y es lo que le va a permitir después decir: Madame Bovary soy yo. En el caso del Quijote vamos a ver esta misma operación, esta misma estrategia literaria, que consiste en que Cervantes y Quijano, los dos leyeron novelas de caballería. Y si uno lee atentamente el capítulo del barbero y el cura, en lo que es la quema y la censura dentro del propio libro, de los libros de la biblioteca del Quijote, va a notar que tanto el Amadís de Gaula como el Tirandro Blanc son defendidos por quienes van a quemarlos. Y efectivamente son defendidos porque son extraordinarios libros que uno puede releer o leer ahora, ¿no? Pero que arman la parte de la fantasía caballeresca de Don Quijote. Yo quería leerles algunas partes de lo que escribí. Había pensado primero en leerles, pero están a esta hora y con este frío leer, además, ¿no? Pobre gente, pobres todos nosotros, pobre yo mismo, leyéndoles a ustedes, ¿no? Yo quisiera que esto fuera lo más amistoso posible, no en un sentido demagógico, en un sentido de que la lectura solo se puede propagar, difundir y hasta contagiar en un acto de amor, ¿no? En eso me vuelvo un poco evangelista. Por eso estoy... y
Y les quiero leer algunas partes, porque hay un hecho curioso, hay un hecho muy curioso con esta lengua, que muchas veces es rechazada por nosotros, habitantes del siglo, iba a decir del siglo XX, del siglo XXI, es rechazada como arcaica, como casi ilegible. Es una lengua deliciosa. El Quijote aparece en 1605. En 1606 aparece El Tesoro de la Lengua de Covarrubias, un libro que yo les recomiendo, no solo para que lo lean para que lo consulten como diccionario para saber el estado de la lengua en la época de Cervantes, sino se puede leer como una especie de antología de cuentos, porque cada entrada de Covarrubias es un relato, no es una entrada convencional en el sentido en que la entienden hoy los diccionarios. Es un relato del señor Covarrubias extraordinario. Y esa es la lengua que modula y que vierte Cervantes de una manera única. Les quiero leer algunas cosas que por cuestiones de memoria y de precisión es mejor que se las lea. Esto es en el sentido en que intenté, cosa que en absoluto garantiza que lo haya logrado, tratar de ver cómo era un escritor, y un escritor como Cervantes, en el siglo en que le tocó vivir. Cervantes tiene una idea diferente. Ha combatido, ha luchado contra los moros, ha perdido un brazo, o parte de un brazo, una mano, sobre todo, eso es lo que sabemos, ha sentido por la realidad la enternecida y escarnecedora revelación de una fugaz despedida. Cervantes fue un poeta, y no un poeta malo, como hacen creer el cura y el barbero, sino un poeta interesante. El viaje del Parnaso es un libro muy, muy interesante, y cito una parte, donde con alta de soldados gloria y con propio valor y airado pecho tuve, aunque humilde, parte en la victoria. Esto es un versito del viaje del Parnaso. Antes de despedirse de este mundo, Miguel de Cervantes piensa la manera de homenajearlo, de recrearlo, y lo hace palmo a palmo, real, para que sus personajes lo habiten y para que lo recorran. Por eso el hidalgo que inventa, de Rocín Flaco y Galgo Corredor, tiene la consistencia del siglo en que se inventa. Es el tiempo de Velázquez, es el tiempo de El Greco, en el que corre por las venas vertiginosas algo que brevemente se aposenta en cada una de las representaciones. Góngora, pintado por Velázquez, de Samalima lamenta que no haya sido Domenico Teotocópuli, el Greco, así como yo lamento que quien pintara al corresponsal favorito del poeta cordobés de Góngora, ese hombre de ojos ignacianos, aunque fuera palotino y palotino descalzo, haya sido el Greco y no Diego de Velázquez. Siglo tan ciego fue capaz de no arruinarnos nada. Las palabras del siglo son las que Cervantes traza a vuela pluma. Van a llegar mediante la lentitud de los traslados, no es el tiempo el que padece menos, hasta el caldo de torresno de Rodríguez Larreta, que será de los pocos rasgos circunstanciales reconocidos por Borges para dispersar los restos diurnos de la nueva escritura del Quijote. Rastro diurno es una categoría del psicoanálisis, ¿no? Que se usa cuando, no sé si freudiana, que se usa cuando en el sueño uno encuentra fragmentos de cosas tal como los vio en la vigilia. Yo creo que en la literatura es un concepto muy interesante, porque uno puede reconocer en esta elaboración secundaria, que es el texto literario, muchas cosas de las que el personaje vivió en realidad. En el caso de
de Cervantes de un modo muy nítido. Los rasgos diurnos se dispersan en el interior de una narración como las migas en Hansel y Gretel, y son los que nos conducen luego de regreso a la casa de la ficción. Sebastián de Covarrubias, este lexicógrafo, por llamarlo así, contemporáneo de Cervantes, tuvo la gentileza y la desdeñosa hospitalidad de hacer un diccionario en el que la entrada correspondiente a cada palabra es un relato. Veamos lo que dice de la palabra rocín. Es el potro que, o por no tener edad, o por estar maltratado o no ser de buena raza, no llegó jamás a merecer el nombre de caballo. Rocinante, el caballo de Don Quijote, es una exageración de Rocín, es una forma prolongada y famélica de Rocín, al punto de que en el poema el Quijote es tan vasto y diverso que incluye la fábula. Y hay en los poemas iniciales del Quijote, entre otras cosas, Rocinante habla. Y cuando alguien le dice, metafísico estáis, él contesta, es que no como. Eso es lo que me hace metafísico. Vamos por la palabra adarga. De eso dice Covarrubias, un género de escudo hecho de ante, del cual usan en España los jinetes de las costas que pelean con lanza y adarga. Y también la usan los alárabes. El latino llama a la adarga cetra. La última palabra que vamos a buscar en Covarrubias no está, que yo sepa, no está en el Quijote, está en la biografía de Cervantes. Porque Cervantes le dedica, no me acuerdo si el libro entero o si la segunda parte, al duque de Lemos. Es un acto frecuente en el siglo XVII, esta especie de amabilidad para con los cortesanos, y a la vez es un gesto también de pedido de devolución de favores. Ahora bien, el duque de Lemos no es muy generoso con el pobre Cervantes. Lo es con Argensola, ese poeta raro y hoy casi olvidado, ¿no? Eran dos hermanos. Un verso largo, a lo mejor alguien lo recuerda, de los Argensola, pasa al recitado de un tango argentino que ya no recuerdo cuál es. Bueno, Argensola lo nombra cónsul en Sicilia y a Cervantes, el duque de Lemos, estoy todo el tiempo tentado de confundir a Cervantes con el Quijote, cosa que creo que ustedes agradecerían. Lo nombra alcabalero. Covarrubias tiene mucho que decir de esta institución, que se llama la alcabala. El vulgo, dice Covarrubias, cuenta una patraña, que el rey don Alonso, el sabio, teniendo cortes en Burgos, dijo a los procuradores dijo, dadme gente, al que valga. Y de allí se llama alcabala el socorro de dinero que le dieron. El primero que en Roma introdujo el término fue Calígula, según lo cuenta Suetonio en su vida. Y en Castilla el primero que impuso el alcabala fue el rey Alonso el Onceno, como consta del capítulo 262. Este género de tributo, el alcabala, no se le concedió al dicho rey don Alonso perpetuo, sino temporal, para en tanto que duraba la guerra con los moros. Pero su hijo, el rey don Pedro, dicho el cruel o justiciero, lo volvió a imponer. Y de mano en mano se ha vuelto perpetuo. Pues viniendo a su etimología, como los tesoreros o arrendadores de aquel tiempo que tomaban el tal tributo fuesen judíos, pusiéronle el nombre según su propio lenguaje e idioma hebreo y llamáronle alcabalá, cabal, que vale tanto como recibir. Y Diego de Urrea, no embargante esto, dice ser arábigo, del verbo cabele,
que vale recibir. Pero notoria cosa es que la lengua arábica es derivada de la hebrea, y así concurren el de las raíces de muchos vocablos, aunque difieran en las terminaciones y en algunas vocales. Esta profesión, esta profesión terrenal de Cervantes, que era seguramente la que lo permitía vivirnos los derechos de autor, es muy curiosa porque la deuda, el endeudado, es, yo diría, el personaje fundamental de las literaturas posteriores. Se va a ver en particular en el siglo XVIII y en el siglo XIX. En el siglo XIX en Dickens y en Dostoyevsky, ¿no? Se dice de la literatura que procede nada más que de una deuda de amor. Estas muestras de personajes siempre endeudados que uno puede encontrar, por ejemplo, en Dickens. Ustedes saben que en la institución inglesa al deudor lo mandaban al manicomio directamente, porque pensaban que una persona que no pagaba las deudas estaba loca. Entonces, y el padre de Dickens murió en esta institución. Esta cuestión de la deuda, que yo creo, en términos de deuda de amor, es una preocupación temprana, pero en cuanto a deuda económica, es una que crece con nosotros, ¿no? Es también uno de los temas favorables, harto favorables, de Don Quijote de la Mancha, porque hay una cuestión que tiene que ver con el procedimiento y que tiene que ver con la destreza narrativa, y en eso también la severidad con que trata la lengua Miguel Cervantes es un ejemplo de uso, en el sentido en que se opone de alguna manera a lo que era el uso culterano de la lengua, ¿no? El uso en Góngora y en Quevedo, en el conceptualismo y en el culteranismo rasante, es decir, el uso de la palabra por su riqueza. Yo me acuerdo que cuando era chico leía un diccionario de sinónimos, el de Valderrobles, creo que se llamaba este académico español, y lo leía nada más que con la promesa que hacía en el prólogo este hombre, era que yo iba a ser un millonario del lenguaje. Digo, bueno, no voy a ser millonario en ninguna otra cosa que en palabras, pero algo es algo, ¿no? Entonces, la muestra de este lexicógrafo también, de la riqueza de la lengua, era su sinonimia, la capacidad de decir lo mismo con montones de palabras. Esto, de alguna manera, está en una riña absoluta con lo que dijo un filósofo antiguo, que era Guillermo de Ockham, que dice que no multipliquemos las entidades inútiles, ¿no? Entonces, esa convicción en que hay muchas maneras de decir algo, o de decir, perdón, lo mismo, es una riqueza endeudada, por lo pronto. Había un comentarista de fútbol hace muchos años, cuando yo era chico, que se llamaba Fioravanti. Fioravanti era famoso por el esférico, la esfera de cuero, por las maneras de llamar al mismo objeto, y no decir, y no repetir pelota, ¿no? Para no repetir pelota era capaz de hacer las paráfrasis más absurdas, ¿no? Como cuando Borges dice que es como una solapa, muchas veces es una transformación del autor en diversos fantasmas. Por ejemplo, en el primer renglón se llama Joseph Conrad, en el segundo el autor de Nostromo, en el cuarto se llama el autor también de El corazón de la oscuridad. Es decir, estos modos de enfatizar que no queremos repetir son a veces mucho más incómodos en la lengua que la repetición misma. Hay el uso de la repetición en el Quijote mismo es un uso magistral esa sí que es una clase magistral, el uso de la repetición en Cervantes, como lo puede ser después, aunque el idioma nos corra de advertirlo, en
en Gogol o en Kafka, ¿no? Donde la repetición va creando también parte de la atmósfera. Digo esto porque es también una vieja noción de buena prosa el pensar que es mejor utilizar una cantidad de sinónimos y no la misma palabra cada vez. Esto lleva también a la consideración que hace uno de los primeros arranques que yo había pensado para hablar de Quijote, eran las lecturas adversas que recibe el Quijote, que por suerte no son muchas, y en general son obra de un malentendido, o de un malentendido cultural, o de un malentendido peor, que es un malentendido nacional. Un malentendido nacional, le digo yo, a que un libro no entra en otra tradición y en otra cultura, en otra civilización, en otra lengua, de un modo fácil. Entonces, estos lectores adversos lo leen con la barrera, con la inhibición de leerlo desde otra perspectiva cultural. Uno de ellos, uno de los primeros en hacer una lectura adversa, es Grusac. Paul Grusac, que fue director de nuestra Biblioteca Nacional y que era francesamente antipático, francesamente adverso a Cervantes, pero de él nace la noción que otros observadores de la estilística, como Menéndez Pidal, como el propio y tan severo señor, de cuyo nombre no podría acordarme ahora, que admiten el genio estilístico de Cervantes. Grusac es incapaz de verlo y dice que es una prosa desmañada, es una desmayada, creo que es el término que él usa, y que es un libro que no va a resistir el paso del tiempo. Ya había resistido 2 siglos cuando él lo lee, pero él sospecha que no va a resistir 2 siglos más. Y esto también crea esa falacia, esa ilusión acerca de que Cervantes tiene un estilo malo, no un buen estilo, un estilo alto, literario. Otro que comete una especie, o que perpetra el crimen de profanar un libro sagrado para mí, es Nabokov, que lo lee traducido al inglés. El Quijote fue rápidamente traducido, lo tradujo un gran escritor, creo que escocés, que era Tobias Smollett, alguien que después escribió. Piensen que la tradición del Quijote en inglés es casi tan vasta como en castellano, ¿eh? Porque Fielding es un admirador confeso y absoluto de Cervantes. Pero bueno, Nabokov lo lee ahí, lo lee en esta traducción, no sé si la de Smollett, hay otras, pero confiesa que el libro no le gusta y que es un libro de una enorme crueldad, y se dedica a computar los fracasos, no los fracasos, digamos, estilísticos, cosa que no podría ser porque no lo puede leer en castellano, sino los fracasos del Quijote. Esto es gracioso, hace recordar un poco la historia que le imponen escribir a Saldías para que hable bien de los unitarios, y cuando termina de escribir las Saldías se dan cuenta de que no habló tan bien de los unitarios como debería haber hablado por el encargo. Nabokov se pone a computar los fracasos del Quijote contra los molinos de vientos y llega a una idea rara, que hay tantos fracasos como triunfos. Entonces le da como una especie de conteo, de puntaje de set de tenis, y cuando termina de leerlo se ha convertido al culto del quijotismo. Y admite que aunque el libro es cruel, esa es una idea del protestantismo, pensar que España es más cruel que los protestantes porque tuvieron Inquisición. Es como una idea fija, ¿no? Bueno, puede ser, pero no es más, ninguna civilización es más cruel que otra, ni mejor, ¿no? Me alienta a pensar eso. Y de estas lecturas adversas,
lo va a rescatar a Cervantes, no tal vez como estilista, pero sí como escritor moderno, Borges, cuando escribe Pierre Menard, autor del Quijote. Porque si uno se pone a pensar, ¿qué es lo que lo convoca, en ese caso a Borges, a decir el Quijote? Uno puede decir la universalidad, pero en realidad lo que está pensando es que es una cosa que se puede observar muy bien si uno mira lo que se llamó el belletrisme y la literatura, la enjollada literatura francesa del decadentismo. Es decir, una literatura mucho más preocupada por las palabras que usa que por lo que la literatura transmite. Entonces, Pierre Menard, que es un esteta, apenas más inteligente que el narrador del cuento, decide que el libro que tiene que escribir es el Quijote. Entonces, y este cuento de Borges es realmente una revolución literaria, porque es un cuento mucho más valioso de lo que uno puede leer, porque no es un chiste ni una parodia, sino una especie de gran detección de lo que la literatura, en su forma más fácil, yo no diría que es la más fácil, pero bueno, que es la literatura en la mirada del lector, es una cosa que se transforma y es algo que el lector transforma. Es decir, el lector es muchas veces alguien tan interesante y tan misterioso como el autor. Entonces dice que estuvo Pierre Menard sopesando qué libro tenía que reescribir y se decide por una especie de déficit que tiene el libro mismo por el Quijote. El escritor favorito de Menard, que desciende de Baudelaire y de Mallarmé, por supuesto que es Edgar Allan Poe, ¿no? Alguien que puede trabajar, uno podría pensar, mucho más refinadamente el símbolo, pero el escritor que elige es Cervantes. Entonces, el relato de Borges llega a una conclusión extraordinaria, que se las voy a leer porque solo se puede reproducir literalmente, ¿no? Cuando la encuentre, ¿no? No lo encuentro. Es donde confronta, porque en estos casos apelar a la memoria es un poco vano, ¿no? Sí, lo encontré. Encontré el final, pero no encontré el comienzo. Dice Borges, ¿no? Dice, en el punto más alto del relato de Borges, de Pierre Menard, autor del Quijote, que equivale al momento en que el narrador ve el escalón de la casa de Constitución que Carlos Argentino Daneri alquila a Zunino y Zungri, y ve ahí la esfera con todas las imágenes simultáneas. En el Aleph, Pierre Menard produce este vuelco, esta mise en abîme, esta íntima entrada en la perplejidad. Dice, es una revelación cortejar el Quijote de Menard con el de Cervantes.
Cervantes, por ejemplo, escribió, primera parte, 9º capítulo, la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Redactada en el siglo XVII, redactada por el ingenio Lego Cervantes, esa enumeración es un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, escribe: la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. La historia madre de la verdad. La idea es asombrosa. Menard, contemporáneo de William James, no define la historia como una indagación de la realidad, sino como su origen. La verdad histórica para él no es lo que sucedió, es lo que juzgamos que sucedió. Las cláusulas finales, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir, son descaradamente pragmáticas. Esta actualización absoluta del texto actualización en el mejor sentido, en el sentido casi etimológico, ¿no? Borges pone o le da al Quijote un valor de performance, ¿no? Digamos, o le da al cuento el valor de una acción transformadora sobre el lector. Entonces, no se trata acá, tanto en el caso de Pierre Menard, autor del Quijote, como en el de Cervantes leyendo las novelas de caballería, y de paso aprovecho a decirles que si quieren leer el Amadís de Gaula, por ejemplo, el Tirano Blanc es un poco más difícil, pero el Amadís de Gaula es una diversión tan grande como puede ser una novela de caballería, siempre y cuando nos cedamos al hecho posterior de querer convertirnos en caballeros andantes, ¿no? Pero digo, son lecturas muy reveladoras y muy deliciosas, ¿no? Como la que uno encuentra muchas veces en Alexandre Dumas, en la literatura de aventuras del siglo XIX. Es decir, esa literatura que uno muchas veces descoloca o descalifica o vuelve ilegítima porque era una lectura juvenil. La lectura muchas veces no fue prevista para la edad de los lectores y uno puede leerla con absoluta libertad y alegría en cualquier época y a cualquier edad, ¿no? La noción de la lectura para determinada edad es una noción pedagógica posterior, ¿no? Que, digamos, de algún modo ya es una especie de digresión discriminadora de la lectura. Pero un gran libro, uno puede leerlo a cualquier edad y en cualquier momento, como puede ocurrir con Los viajes de Gulliver, ¿no? Que es un libro que fue pensado como un libelo político y fueron después los editores los que determinaron que tenían que leerlo los chicos. No tiene nada de infantil estos viajes rarísimos y alegóricos a lugares con... se recuerda siempre los gigantes y los enanos, pero viaja también a un lugar donde solamente los caballos son virtuosos y los hombres, que son llamados yahoos, cosa que dio origen al Yahoo de la computadora, los yahoos son seres repugnantes que se arrastran y que no observan ninguna regla de educación para con los caballos, que los miran asombradamente, virtuosamente, desde arriba. Entonces, esta cuestión de que el Quijote es nada más que un arrullo pedagógico, yo creo que va muy en contra de la noción verdadera de lo que Don Quijote es, que es, en primer lugar, un libro que si uno, cierto que hay que tener, y es una cosa cada vez más difícil de lograr, un tiempo considerable, no para leerlo todo, sino por la densidad del contenido, para leer incluso un capítulo breve. Uno está tentado a veces está tentado de confundir su propia experiencia con la experiencia de los demás. Y por supuesto que habrá, como pasa con las aceitunas, a quienes les guste y a quienes no les guste, finalmente. Pero eso hay que intentarlo. Quiero decir, no habría que dar por cierto estas cosas que yo muchas veces oía de
Por suerte tenía un propagandista eficaz en mi propia casa, que era mi padre, pero es un libro aburridísimo, es un libro demoledoramente aburrido, nadie puede entenderlo. No, les puedo asegurar que no lo es, que es un libro delicioso, delicioso, y que cuando uno le hinca el diente es como un plato exquisito. A lo mejor no son los sabores que uno está acostumbrado a comer diariamente, pero es un libro superior. Quería, no para rematar esta idea, porque después podemos conversar sobre las cosas que ustedes quieran hablar de Don Quijote de la Mancha, de algunos de los episodios que se recuerdan, como el del barbero y el cura, de algunas de las ilusiones magníficas que tiene Cervantes, Don Quijote, con Aldonza Lorenzo, con Dulcinea del Toboso, con esto que sería una prolongación, de alguna manera, del amor cortés, del enamoramiento, ¿no?, que él tiene por esto que podría pasar por una mera ilusión, es decir, por esta relación que él entabla con una persona real, que es una porqueriza, que él ve como una princesa. Eso me recuerda esa frase de Gogol extraordinaria, en la que dice que la vida es una confusión, es una mujer de la que nos hemos enamorado, cuya castidad era un mito, y en ese mito consiste toda nuestra vida. Es decir, cómo la fabulación y el mito son muchas veces garantes, como ese mundo, no vamos a llamarlo espiritual porque no soy un predicador, ese mundo imaginario o simbólico es el garante de que nosotros soportemos la presión, muchas veces inmunda, de la realidad. Por eso quería leerles también un fragmento. ¿Ustedes conocen ese poema maravilloso de Rubén Darío que se llama Letanía de Nuestro Señor, el Quijote, noble peregrino de los peregrinos, donde también Darío, y esto ocurre con mucha antelación a Borges, Darío advierte la genialidad y la ambivalencia, y la ambigüedad, no la ambivalencia, la ambigüedad que tiene el símbolo, es decir, que de algún modo Don Quijote está contra la mentira y también contra la verdad, contra esas dos nociones con que a veces parecen ajustarnos el cuello todos los días, ¿no? Por eso este es un fragmento en el que predico. Hay una dimensión del Quijote que quiero destacar antes de que nos despidamos nosotros. Es externa, nada tiene que ver con el análisis, y en la medida en que podamos desalojar la subjetividad inherente a la lectura, no es nada paradójica. Condiciona nuestra vida cotidiana, pero bien puede no hacerlo, adecuada a esa vulgaridad enorme y errante, pero casi ubicua, que los periodistas moralizadores adjudican a las reminiscencias y a la melancolía. Un mal verdadero puede ser que este siglo de las luces tecnológico simplifique y reduzca a la más profunda oscuridad la belleza de los actos, la belleza de la libertad y la dicha de las acciones y accidentes de la conducta humana. Ha creado, para ejercer esa protección, ese falso cuidado, antibióticos y hasta antídotos necesarios, consistentes, a menudo en púlpitos enmarcados por el ojo dinámico del televisor. Uno de ellos, el principal, consiste en anestesiar hasta la indefensión la fuerza magnífica de la literatura. La fuerza que por el verde tallo impulsa la flor, ¿no? El verso bellísimo de Dylan Thomas. Y cada fuerza desarrolla una forma, como observó Guy Davenport. Hay que librar esa batalla diaria contra la noción impuesta casi a la fuerza de que
La realidad supera la ficción. Bueno, que la supere, nunca sabía que estaban compitiendo. Si la supera, que la supere. Pero digo, cada una funciona a su modo y la ficción tiene una belleza de la que la realidad no se cuida, digamos, y muchas veces nos ofende. Decía Chesterton, decía, la literatura es un lujo, pero la ficción es una necesidad. Es decir, esta es una cuestión que de ninguna manera un libro como Don Quijote omite. Esta cuestión única, esta cuestión casi de bárbaro egoísmo, y esta que es tal vez una presunción. Yo decía que de algún modo el Quijote arma un arco biográfico en mi vida, porque el Quijote me fue muy recomendado y leído incluso por mi papá, y logré que a mi hijo también le interesara, y él me hizo una objeción que es mientras escribía esto que escribí, mientras pensaba esto que quería transmitirles, yo no había pensado. Él lee ese cuento de Max Beerbohm, que se llama Enoch Soames, un cuento precioso que está en la antología de la literatura fantástica, y que les abrevio, espero que sin arruinarles el placer de leerlo, que es mucho, les abrevio argumentalmente. Es un escritor muy menor, de comienzo del siglo XX, de fines del XIX, en realidad es como un poeta decadente, que quiere averiguar si él va a ser un escritor favorecido por la inmortalidad. Bueno, le cuenta, le dice, le confiesa esta duda, esta incertidumbre al narrador, y el narrador no sabe qué contestarle, pero mientras tanto Enoch Soames hace un pacto con el diablo y atraviesa el tiempo, llega creo que al 2011 o algo así, o a 1999, siempre más que 1984, y accede a leer su nombre en una enciclopedia. En esa enciclopedia dice que Enoch Soames es la creación de un escritor llamado Max Beerbohm como epítome, como ejemplo de un escritor mediocre. Entonces, hay toda una cuestión allí entre este hombre que en el medio de este halago que le proporciona el demonio, ha muerto, y que si el tiempo es recurrente y todo depende de los ciclos, volverá de muerto en el año 2011 a leer esto que señala simplemente que es un apócrifo. Es una idea que le gusta mucho después a Borges. Borges lo traduce el cuento, que es la noción de que acaso no solamente los libros puedan contener un apócrifo, sino que nosotros somos personajes de una historia, y esto es lo que hermana de alguna manera muchísimo a dos escritores casi contemporáneos que escribieron de manera muy distinta, como son Shakespeare y Cervantes. No hay un Cervantes enamorado, pero hay un Cervantes enamorado de la lengua, hay un Quijote enamorado de la lengua. Y que es el tema, como dice Macbeth, esto es una obra, play, una obra contada por un idiota, told by an idiot, full of sound and fury, llena de sonido y furia, que no significa nada. Es decir, somos los actores de una acción cuyo propósito desconocemos y estamos dando vuelta en un mundo lleno de sonido y de furia, ¿no? Lleno de ruidos, y difícilmente podamos entender eso que a lo mejor los presocráticos sí entendían, que era que el destino es carácter, que nuestro carácter se va forjando día a día y que en esa entereza, por ahí ínfima, cotidiana, como va a contar después el Ulises de Joyce, se cifra lo más importante de la vida. Hay un fragmento, por temor a no encontrarlo, como antes yo lo copié a mano, que es
de un momento muy lindo del libro, creo que es cuando desde el comienzo Quijote le promete a Sancho que van a emprender todas estas historias de caballeros andantes, porque probablemente en algún momento lo vayan a nombrar a Sancho gobernador de alguna isla. Y finalmente eso ocurre cuando le dan la ínsula Barataria. El momento en el que, como un Polonio natural, Quijote le va a dar recomendaciones a Sancho para que se convierta en gobernador, está todo el tiempo frenado por la absoluta habilidad que tiene Sancho de contestarlo todo con un proverbio o con un adagio, con un refrán, ¿no? La palabra creo que más sencilla es refrán. Contesta con refranes, no por mucho madrugar, se amanece más temprano. Sancho es una especie de repertorio único en la literatura. En Trollope hay algo parecido en inglés, de dichos acumulados, de lo que se llama paremiología. Entonces, a cada cosa halagadora que le dice y poco aleccionadora que le dice Don Quijote, Sancho le responde con un lugar común hasta que Don Quijote estalla, le dice, pero no puede ser que tengas una respuesta que da lo que yo te digo como algo ya sabido, ¿no? Eso rompe, digo, más allá de que el lugar común no sea malo en sí mismo, porque es un lugar común al que uno llegó, el problema es, como decía Wilde, que son aburridos. Y esto es lo que proporciona como respuesta muchas veces este freno que hace de alguna manera Sancho con la inteligencia y con la imaginación. El de volverlo todo de un pedestre, peatonal, horriblemente lleno de una pobreza interior. Cuando termina eso, creo, tal vez el libro es más el libro es más gentil que yo, que Sancho eructa. Entonces se disculpa y Quijote le dice, erutar, Sancho, quiere decir regoldar. Y este es uno de los más torpes vocablos que tiene la lengua castellana, aunque es muy significativo, y así la gente curiosa se ha acogido al latín y al regoldar dice erutar. Y a los revueldos, erutaciones. Y cuando alguno no entiende estos términos, eso importa poco, que el uso los irá introduciendo con el tiempo, que con facilidad se entiendan. Y este es el enriquecer de la lengua, que tiene sobre todo el vulgo y el uso. Como ven, ahí esta cuestión de la que yo quería ser propietario cuando era joven, apropiarme de todos los sinónimos, ser un millonario del lenguaje, es una cosa que con una sabiduría y una independencia de criterio y un poder verdadero de profetizar, Cervantes sabe como nadie, que la lengua está en todos nosotros, que la lengua es un valor de uso, no un valor de acumulación, no un valor de la usura. Es lo que produce precisamente el bien, el bienestar. Los bienes no existen si no son comunicados. Eso es finalmente lo que dice de alguna manera esta lección de lengua acerca de los eructos. Con esto, por lo menos yo los libero o los dejo librados a lo que quieran preguntar o preguntarse.